Estábamos la vez pasada mirando este asunto. Por la fe, Abraham, cuando fue probado. Lilo, ¿usted de qué me tiene que acordar? Ajá, muy bien. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, entonces acá miramos que Abraham era un hombre maduro en la fe, con mente renovada, porque aquí no tenemos un Abraham cuando está llevando a Isaac a sacrificarlo. Recuerde que él iba con unos criados. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Él iba con unos criados, y cuando les dijo quédense acá, les dijo: el muchacho y yo iremos y volveremos. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando en la difícil situación de sacrificar a su hijo, sino que estaba pensando en que Dios es ¿qué? Poderoso. Entre las cosas que él dice Dios es poderoso, es porque es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Entonces observe las confesiones de fe. ¿Por qué? Porque Abraham sabía: Dios en Isaac me prometió descendencia. Por lo tanto, pase lo que pase, Dios ha de cumplir lo que Él dijo. Esa es su promesa y ese es su pacto. Pero miren que los sacrificios, ¿qué llevaban para el sacrificio? Llevaban la leña, el fuego y el muchacho, porque además los sacrificios había que quemarlos. Abraham no solamente estaba pensando que Dios era poderoso para devolvérselo después de sacrificarlo, sino después de estar calcinado, porque el sacrificio era completamente calcinado en el fuego. Alcáncense a imaginar la fe que desarrolla este hombre de mente renovada en pensar: yo pues no tengo ninguna duda, vamos a obedecer, porque Dios no es un mansalvero como los dioses paganos, sino que Él es bueno, todo lo que viene de Él agradable y perfecto. Y por eso dice el escritor a los Hebreos, que es el que nos está trayendo a recordarnos este pasaje, y a los creyentes de hace 2000 años, porque recuerde que la motivación del escritor a los Hebreos era avivar la fe que estaba anquilosada en aquellos creyentes de hace 2000 años, a los cuales en el capítulo 5 y 6 les dijo: ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero tienen necesidad de volver a tomar leche. Entonces lo que quiero decirles es que la fe es un acto de madurez y es un alimento sólido, y por eso de esta fe es la que les estoy hablando. El hombre o la mujer maduros en la fe, en su relación con Dios, saben que no hay ningún despropósito de parte de Dios, y que cumplirá sus promesas a pesar de todos los otros requisitos que le ponga a uno en su trasegar por la vida. Por eso Abraham entendía que Dios no se agotaba en un milagro como el de haberle dado un hijo y permitirle a él a los 100 años y a Sara a los 90 estar y verlo crecer, además jugar con él. No, Dios es poderoso y sabe que los milagros son el campo de acción de Dios. Ese es su diario vivir, y en el diario vivir de Dios es donde estamos invitados a permanecer nosotros los que hemos creído. ¿Cuánto más ahora? Le está diciendo a estos creyentes hebreos que tienen un Cristo ya visto físicamente, identificado plenamente en la persona del Señor Jesús, un Cristo inmolado en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre, y un Cristo resucitado y que ha ascendido a la diestra del Padre. Hombre, Abraham no tenía eso, y miren la confianza. Entonces lo está animando a creer que
la fe es el circulante en este reino de Dios. Entonces, el saber que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, porque dice, miren lo que dice, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, Dios se agradó en un hombre con una fe de estas. Se agradó cuando le creyó que le iba a dar un hijo, claro, porque agradó a Dios y le fue contado por justicia. Pero se agrada también en ver el proceso de madurez de la fe en nosotros. O sea, nosotros debemos avanzar en una absoluta, o sea, absoluta es que no queda con ninguna fisura de confianza en Dios, porque el camino con Dios siempre es de obediencia, de entregarnos dócilmente a su voluntad, dejándole a Él los métodos. A nosotros simplemente nos toca aportar la obediencia y para eso se necesita fe. Entonces, recordemos que nunca Isaac, a pesar de ser lo más preciado que Dios le había entregado, se le convirtió en un ídolo. De manera que siempre tuvo la mano abierta, y esa debe ser la actitud. Aquí está. Le está hablando a creyentes que en el capítulo 10 de Hebreos entregaron sus bienes porque sus familias se los quitaron. Los entraron a prisión por haber creído. Los perseguían continuamente, como hacía el apóstol Pablo cuando era Saulo, y los obligaban inclusive a blasfema o se muere. Entonces, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cambia y nos empieza a hablar de la siguiente generación de creyentes. La fe habitó en Abraham, pero también habitó en Isaac y en Jacob. Nos demoraríamos muchas horas leyendo las historias de Isaac y de Jacob, entonces vamos a resumirnos solamente en lo que el escritor a los Hebreos habla de estas dos personitas. Si usted y yo queremos andar, léase los 50 capítulos de Génesis, que además son una delicia, son un postre espectacular. Entonces, por la fe, entonces aquí tenemos un Jacob, un Isaac y un Jacob. Este Isaac, que es el hijo de la promesa, ya cuando es portador de la fe que ha recibido por el ejemplo de su padre. Recuerden que Isaac tiene dos hijos, pues con su mujer, ¿cierto? Y ¿cómo se llama la señora de Isaac? Rebeca. Muy bien, eran mellizos, si mal no estoy, gemelitos. Y ya sabemos toda la historia, que Jacob se roba lo que Dios ya le había prometido. Uno no tiene que robarse lo que Dios le prometió. Desde antes de nacer, Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. Esaú va a servirle a Jacob. Si Jacob se hubiera pegado de eso, no hubiera tenido necesidad del plato de lentejas y todas las cosas que lo llevaron a una serie de situaciones muy incómodas. Pero entonces recuerden que Jacob tumbó a Esaú, luego Esaú dijo: si no lo mato, y por eso tuvo que ir de la casa, que Rebeca, la ñaña, era Esaú, mientras que de Isaac era Jacob. Entonces, que Esaú era muy peludito y rojito, en cambio este era lampiño, que a este le gustaba cocinar y a este le gustaba cazar. En fin, eso se volvió un lío, que por allá Jacob fue a parar en manos de Labán, y entonces primero le prometió a Raquel, pero le entregó a Lea, y después sirvió 7 años más porque le hizo el cambiazo, ¿cierto? Y además le dio a Silpa y a Bilá, y con una tuvo unos hijos y con otra otros, hasta Dinita nació por allá. La vida de Jacob fue muy tortuosa en esa área de adquirir fe. Pero ya viejo, Isaac, recuerden que no estaba bien de la vista, se guiaba más como por el olor, ¿cierto? Y por eso fue que la mamá Rebeca a Jacob lo vistió con las pieles de Esaú. Imagínate, no puedes de correr por las montañas y todo, como quedará lindo eso. Entonces es como poner la camiseta del otro después de una maratón. Y Jacob huele como Esaú, pero habla como Jacob, pero en fin, hagámosle. Pero lo que está rescatando aquí el escritor a los Hebreos es la fe, no todo el gimnasio donde lo meten a uno para adquirirla, porque eso incluye una cantidad de errores. La fe, podríamos decir, es la suma de todos los errores de duda que tenemos. Entonces,
Entonces la fe, por esa fe, ya Isaac llega y bendice a Jacob con respecto a cosas venideras. Después viene Esaú y dice, no le sobró bendición para mí, ¿recuerdan eso? Y él le dice, pues bueno, ahí voy, le dio otra bendicioncita. Pero lo que quiere rescatar el escritor a los hebreos acá es que hay una fe, y que por esa fe, que es pura, que viene de Dios y que nos entrega por la presencia del Espíritu Santo, aún podemos mirar cómo arrancó en el capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? La convicción de lo que no quede. Entonces es lo que existe pero está por llegar. Entonces en ese existe y está por llegar, Isaac bendice a Esaú y a Jacob con respecto a las cosas venideras. O sea, la fe en Dios, lo que quiere rescatar aquí el escritor a los hebreos. Aclaración, paréntesis. Recuerde, si nos metemos por todos esos intrínculos de cada uno de los personajes, vamos a sacar historias muy bonitas y de pronto motivaciones. Pero lo que el escritor a los hebreos nos quiere recordar es que él está instruyendo a los creyentes de hace 2000 años para que tuvieran fe suficiente para esperar la noticia cumplida del retorno del Señor Jesucristo. Que así como Isaac bendice a Jacob y a Esaú con respecto a las cosas venideras, nosotros con la presencia del Espíritu Santo, por el fruto de su manifestación que es la fe, estamos equipados suficientemente para esperar lo que se demore, el retorno del Señor Jesús. Y también resumimos que la fe básicamente es esperar sin desesperarse, con una plena certeza y paciencia. Rápidamente el escritor a los hebreos pasa a Jacob. Dice, por la fe Jacob al morir, o sea, ya en sus últimos tiempos. Ahora, este Jacob del cual habla acá el escritor a los hebreos, lo vemos más en el capítulo 47 y 48 de Génesis. Ya Jacob es un hombre de avanzada edad, ya es un hombre maduro en la fe, así como llegó a serlo Isaac, así como llegó a serlo Abraham. Jacob tiene una mente renovada, tan renovada es su mente que tiene la mirada puesta en el galardón, en lo que ya vimos atrás como la ciudad, la patria celestial, cuyo arquitecto es Dios. Dice que les preparó una ciudad. Jacob es muy diferente al que en su momento engañó a Esaú. Jacob es muy diferente al que en su momento tenía esa lucha tan tremenda con su suegro Labán, que le hacía el cambio del color de las ovejas para que le salieran como no era, pero Dios lo protegía. Inclusive no es el Jacob. Recuerden cuando Jacob se va a encontrar con Esaú después de 20 años, como tiene todavía en su mente la sentencia de te voy a matar, él hace varias compañías con sus hijos y con sus mujeres y va mandando de a poquitos, ¿correcto? Entonces cuando Esaú se lo encuentra le dice, mi hermano, ¿y usted por qué hizo todas esas cosas que nos mandó toda esa gente antes? Entonces pero la noche anterior él había luchado con el ángel, que es Dios, y había tenido ya una definición hacia la madurez en la renovación de mente. Si Jacob de 40 años, que creo que fue que salió corriendo, si mal no estoy, sí, se encuentra en ese momento, después de todos estos años que han transcurrido, con el faraón, que ahora le va a presentar José, que José ya está en Egipto, es el gobernador, lo que José diga ya. Entonces en una de las reuniones José le dice al papá, venga, le presento al faraón. Donde faraón se encuentre con Jacob sin mente renovada, lo primero que le propone es negocios. Eso sí, venga, yo le enseño cómo, usted sabe todo lo que hizo mi hijo, se lo enseñé yo, le hubiera dicho, ¿cierto? Pero no, cuando Jacob se encuentra con el faraón, simplemente el faraón le pregunta, bueno, ¿y usted cómo está? ¿Es hincha de quién? ¿Y de dónde viene? Y todas estas cosas. Y Jacob simplemente le responde, yo ya soy un hombre viejo y cansado, ¿sí? Y dice, que Jacob bendijo a faraón y se fue. Tenía ya una mente renovada y fe madura. Ya cuando José se da cuenta que su padre va a partir, lleva a sus hijos para que los bendiga. ¿Cómo llaman los hijos de José? Efraín y Manasés.
Entonces, por la fe Jacob al morir, ¿recuerdan lo que hizo Isaac? Que bendijo al que no era, pero que sí era. Sí era, porque Dios ya había dicho desde el vientre, el mayor servirá a quién, al menor. Entonces aún el cambiazo que Rebeca y Jacob planearon como trampa, estaban era cumpliendo el propósito de Dios. Entonces Jacob ahora sí conscientemente coloca la mano derecha sobre el uno y la mano izquierda sobre el otro, porque también ahí había mayor y menor. Y cuando José lo quiere reconvenir, le dice: no, yo sé lo que estoy haciendo, sí, yo sé lo que estoy haciendo. Y por eso dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y sobre qué los bendijo? Sobre cosas venideras, porque aún estaban en Egipto, aún estaban en los momentos y esplendidez de José, en tener el favor de el faraón. No había llegado después otro faraón que no conocía a José y se levanta en contra de los israelitas y quiere menguarlos, imponiéndoles un trabajo terrible. Entonces, la importancia de la fe que está trayendo acá a colación el escritor de los Hebreos es una fe que trasciende el tiempo y nos supera a cada uno de nosotros en lo individual. Realmente la fe puesta en Dios es una fe ausente de egoísmo. La fe inmadura quiere todo para mí, en mí, y que lo pueda disfrutar yo. La fe madura es la que permite que la voluntad de Dios, pues permite, es un decir, por lo menos proporciona que la voluntad de Dios viaje de generación en generación, así las promesas me las hayan hecho en esta generación y se cumplan en 400 o 500 años. Correcto. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, ¿a quién estaba adorando? Al Dios que ya conocía, en el Dios en que había depositado su fe, y sobre todo que sabía que era un Dios que no mentía ni fallaba, sino que cumplía siempre sus propósitos. El escritor a los Hebreos va rápido porque su énfasis no es este capítulo 11, sino terminar. Y primero nos llevó en la fe de ¿quién? De Abraham. Luego ¿quién siguió? Isaac. Después ¿quién siguió? Jacob. Y escoge a uno de los hijos de Jacob, que fue José. Entonces dice: por la fe José, aquel gobernador, bueno, la historia de José usted ya la sabe, era el menor, por lo menos era el que más quería a Jacob. Jacob pasó a la siguiente generación los mismos problemitas que tenían en la generación anterior. Quiso más a José, le regalaba la ropita de mejor marca, todo eso. Entonces los hermanos empezaron a ver, un día dijeron: vamos a matarlo, y mejor dijeron: no, saquémosle plática, y lo vendieron. Se lo vendieron unos ismaelitas, se lo entregaron a Potifar. La señora de Potifar pues quiso algo más de José, él salió huyendo, ella le arma todo un teatro y va a dar a la cárcel. Allí conoce al copero y al panadero, luego le interpreta el sueño al panadero: panadero, usted se muere, copero, usted va a volver a su puesto, efectivamente, y acuérdese de mí cuando esté allá, por favor, para que me saquen de acá. Esa es tal vez la única como medio fallita que uno le ve a José, que quiere como ayudarle a Dios para que lo saque de ahí, y uno no sale del horno hasta que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, estando allá, el copero se olvidó, precisamente. Cuando usted más le dice a una persona: acuérdese de mí, más fácil se le olvida, porque Dios es el que así que no aprovechemos, no vuelva a cometer ese error. Acordate de mí cuando se le olvida, y ni siquiera por mala fe o porque sean ingratos con uno, sino que Dios llega y ¡pum!, lo borra a uno, esa neurona de uno la borra. A los años entonces Faraón tiene un sueño y el copero ahí sí se acuerda, porque es que la gente se acuerda de uno cuando se tiene que acordar. Y dice: uy, qué pena con esa señora ya, como si estará vivo. Lo mandaron a sacar gobernador de una vez. No podía ser tan feliz, lo casaron con Basemat y lo pusieron a recorrer todo Egipto. Y él hace lo del grano, luego, en fin, la de las 7 vacas flacas, las gordas, las espigas bonitas, las espigas enjutas. Y ya José, cuando se iba a morir, dice: ¿por la qué? Imagínate, ha pasado la generación de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, ahora pasa la de José. Y al morir, José menciona que los hijos de Israel
van a salir. Este es un hombre tal vez como Daniel. Observe que cuando usted lee Daniel, Daniel nunca reclamó que el pueblo de Israel volviera a la tierra porque él sabía que tenían que cumplir 70 años. O sea, si yo le empiezo a clamar a Dios después de que Dios dijo 70 años serán esclavos allá en Babilonia, correcto, yo para que a los 5 años me voy a poner a botar rodilla y saliva a pedirle a Dios que me saque de ahí si él ya dijo 70. Entonces cuando él leía atentamente a Jeremías, a Ezequiel, se dio cuenta, ve, aquí dice 70. ¿Cuánto es que lleva el pueblo aquí en esta vaina? Año 69, mes 11. Dijo, a partir de hoy empiezo. Y lo mismo ahora, este José debe haber sido receptor de la sabiduría de sus antepasados de fe, en donde en el capítulo 15 de Génesis Dios le promete a Abraham una descendencia. José ya es descendencia. Recuerden que a Egipto entraron 70, pero se multiplicaron a ser casi incontables cuando ya Moisés nace, que es el que van a hacer enseguida. Y seguramente él sabía, son 430, ya llegamos. Entonces menciona la salida de los hijos de Israel, empieza a contarles, en algún momento vamos a salir de acá. Y cuando dice vamos, mira que él se incluye, y él no está pensando en salir caminando él en su carruaje que lo tenía, no, vamos a salir, y dice, y dio mandamiento acerca de sus ¿qué? De sus huesos. Entonces esta es una fe que trasciende lo propio y lo vivido, y afronta el futuro sabiendo que todo está en manos de un Dios que no muere, a pesar de que yo sí muera, pero además lo que a mí me garantiza que estar en manos de un Dios que no muere es que si yo estoy en completa relación con Él, yo tampoco voy a morir, porque Dios es un Dios de vivos y no de ¿qué? Entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas, así yo ya me haya muerto, porque lo principal es que Dios no se muera, y Dios por su esencia no se muere. Somos como en una cadena, los eslabones se llaman heces. Entonces ahí viene la cadena larga de Dios, y a mí me toca ser un eslabón dentro de esa cadena. Mi alegría es saberme parte del plan de Dios y que cumplo una partecita, y esa partecita para relacionarme con Él es la fe. Más adelante vamos a ver cosas tremendas. La fe avanza de generación en generación de una manera impresionante. Entonces aquí, al yo saber y ser consciente y estar contento de ser una S más en la cadena del eterno Dios, entonces el escritor a los hebreos les está diciendo, yo no les quiero recordar las historias que ya se saben todos los días, las leíamos, cada fin de semana las leíamos en la sinagoga. No, yo quiero es hablarles a ustedes, hermanos hebreos que creyeron, trasladémonos hace 2000 años, que ustedes no tienen ningún fundamento para ser mediáticos, para decirle a Dios que les tiene que cumplir ya. Si a esta gente se les demoraba, en el sentido de que entraron en una madurez de fe que les llevó a comprender que el tiempo no tiene ninguna influencia sobre las promesas de Dios, nosotros, de hace 2000 años, ¿qué rayos hacemos casi que exigiendo, así sea de manera muda, que el Señor tenga que retornar ya porque Él dijo que volvía? Si esta gente fue capaz de esperar, y muchos de ellos, como vamos a ver, murieron sin haber recibido lo prometido, ¿cuánto más nosotros, que sí tenemos más evidencias que las que tuvieron ellos? Eso se llama madurar. Y de paso nos cae a nosotros del lapo, porque eso fue para los de hace 2000 años lo que se escribe para los hebreos, pero aquí tenemos ahora nosotros, estos hebreos que ahora están dormidos junto con Abraham, Isaac y Jacob y José y todos estos personas que aparecen en el capítulo 11, y estos de hace 2000 años que hicieron caso a esto, incluyendo el escritor a los hebreos, fue unido a esa gente. Entonces, con base en esa fe, en el Dios que decidió creer también José, al cual José conoció, dio mandamiento acerca de sus huesos. Y entonces les dijo, solo pues para que te peguemos una visitadita por allá, vaya conmigo a donde... Bueno, eso está en el capítulo 49, 50. Y dijo, y me sacan los huesos de aquí, y punto, no me los dejen de acá, punto. Ya, ok. Y esa es una de las cosas. Cuando usted los ve saliendo allá en Éxodo, ¿sí? Lo primero que había por ahí, no sé si ustedes de los que colocan en el espejo, hoy me debo bañar, ¿cierto? Porque no se acuerdan. Tenían por allá en alguna parte escrito,
cuando salgamos de acá, en la generación que toque, con los huesos de mi tío, ¿cierto? Y eso fue lo primero que sacaron cuando los israelitas salieron. Bueno, hoy vamos a abrir este paquete que se llama Moisés. Recuerde que Moisés es una persona muy importante, claro, nadie lo puede negar. Pero aquí lo que estamos hablando es de un artículo de lujo que Moisés conservó, y es la fe, porque el Espíritu Santo se la dio. De la misma manera, nosotros vamos a ser conculcados, no a ser como Moisés, sino a valorar la fe que Moisés en su momento también fue depositario de ella. Entonces, la Escritura me dice, vamos a Éxodo capítulo 1, por favor. Éxodo capítulo 1. Voy a leer rápidamente, voy a ir de largo porque la historia es apasionante, pero solo para mencionarla para aquellos que escuchen esta grabación dentro de 100, 200 o 300 años y no tengan tiempo de leerla. ¿Listo? Éxodo capítulo 1 dice, ¿estamos todos ahí? Estoy en la versión NBI. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Los combatirán, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más se los oprimía, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fuá, dice otra versión, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De ese modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Dios trata muy bien a los que parimos, gente en el reino. Y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Capítulo 2. Sí. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo.
pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Maravilloso. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Dejemos ahí. Entonces, Moisés no nació con fe. ¿Quiénes tenían la fe? El papá y la mamá. ¿Cómo se llamaban? Anran, muy bien, don Memo. ¿Y la otra señora? Jocabed, muy bien, pastora. Esta gente está volando. Entonces, tirarlo al río es la amenaza del faraón. No solo a Moisés, a cuanto niño naciese. Entonces, Amran y Jocabed, vamos a usar esta palabra, sospecharon proféticamente del futuro que había sobre ese niño. Entonces, basados en eso, decidieron confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el niño nace, las parteras no lo matan, pasa el primer corte. ¿Quién seguía? Si encuentra un papá y una mamá temerosos, pues si no lo tiraron las parteras, lo tiramos nosotros. Y tampoco, dice que fue escondido por sus padres, ¿por cuántos meses? Es que son 90 días, con un niño que puede llorar de día y de noche, eso es lo que hace un niño, mientras tanto. Y lo simpático es que lo vieron hermoso. ¿Qué papá y qué mamá no ven a su niño hermoso? A veces no necesita una disculpa muy grande para tener fe, ¿cierto? Pero ellos, basados en la fe que tenían, y en ese inquietud de qué es lo que está ocurriendo con este niño, algo nos dice que hicieron lo posible guiados por su fe, en la fe que tenían en Dios, que la habían recibido y la habían hecho de ellos. Entonces, lo primero que hace la fe es erradicar el temor del ser humano que la posee. Porque el decreto de Faraón causaba miedo. Es que a uno no lo está amenazando una persona que no tenga el poder para cumplir lo que está diciendo. Tiene esclavizada a toda la nación israelita, los tiene haciendo ladrillos, los tiene recogiendo paja, además tienen que cumplir las labores del campo, los trata mal. Seguramente muchos niños sí fueron lanzados al río y ahogados, a muchos otros, tal vez otras parteras, porque no solamente había 2 parteras para tanta gente, sí mataban a los niños. Estos deciden esconder a Moisés por 3 meses, pero miremos cómo estos 3 meses realmente no importan, porque pudieron haber sido 30 años. Lo que importa acá es el acto de fe por la confianza que tienen en Dios. Pero entonces confiar en Dios me lleva a no temerle al hombre. No se puede albergar fe y temor al ser humano. Muchas veces es un temor de persecución como el que lanza este rey, pero a veces es un temor disfrazado de amor a algún pariente o alguna genealogía familiar o alguna tradición familiar. Entonces ellos hicieron lo posible, que era creer, y dejaron a Dios lo imposible, que era conservarle la vida al niño y protegerlo de la ira del faraón, porque
dice la Escritura en esta parte que al tener la fe puesta en Dios, no temieron el decreto, es que era un decreto. Al violentar esta ley, muerte segura. Entonces arriesgaron su vida. También vamos a mirar que el escritor de los Hebreos pasa de largo toda la historia que yo le acabo de contar, porque es historia, porque él no quiere quedarse engrandeciendo a Moisés, sino que quiere mostrarle a los creyentes que la fe es la misma, así el creyente sea diferente. Es que no importa si llama Moisés o Rita. El asunto acá es la relación que Dios tiene con aquellos a los cuales ha decidido aproximarse y les ha dado, en nuestro caso, el nuevo nacimiento, y a nosotros sí nos ha dado el sello de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene desarrollando en nosotros su fruto, y uno de ellos es la fe para confiar ciegamente en Dios, porque vemos lo que Él hace, a pesar de que otros no lo vean. Entonces esta gente no teme el decreto del rey, y él da un salto generacional de una vez, el escritor de los Hebreos. Basados en esa fe, ahora él pasa a Moisés y dice que Moisés estaba hecho ya ¿qué? Grande. Han pasado 40 años, en este tricito han pasado 40 años. Este niño ya tiene 40 años y 3 meses. Ya vivió en el palacio del faraón, porque era hijo de la hija del faraón. Si usted lee el libro de Hechos, Moisés era faraonable, ¿cierto? De tal manera que aprendió todo y era experto en órdenes y en palabras y en todas las estrategias, según el libro de Hechos, de lo que los egipcios hacían. Sin embargo, llegó una época en que Moisés ya es grande. Además, recordemos que es que esta familia de Moisés era bien tremenda. Mire, la mamá tira al niño al río. No lo tiró pues en una canasta que se hundiera, lo tiró en algo bien impermeabilizado. Y Miriam, que es la hermana, empezó a seguir el arquita esa por el río, y ese día pues le tocaba baño a la hija del rey, ¿cierto? Ese baño cada 3 meses cayó ese día. Estando ahí, la sierva va, le trae el niño a esta señora. Y ahí se aparece la hermanita y le dice: ¿quiere que le llame a alguien que se le va mamante? ¿Cierto? Y le dice: claro, porque ella no tenía forma. ¿Y a quién le trajo? A Jocabed. Entonces Jocabed se lo llevó para la casa ya legalizado, ¿cierto? Entonces y ese niño que está llorando ahí es de la hija del faraón. Es hijo de la hija del faraón. Esos soldados de faraón temblaban apenas tocaban la puerta por equivocación. Además pues le mandaron a pintar la casa, la revocaron, le pusieron jacuzzi, todas esas cosas, porque era el hijo de la hija del faraón. ¿O no? Es que metámonos en el asunto. Ya una vez el peladito está crecido, ahí se lo lleva, para el palacio se va. Moisés crece allá en todo ese asunto, y un día, recuerden que sale a dar la vuelta, ve, cuando leímos ahí en Éxodo capítulo 2 versículo 12 y 13, que ve a uno que está golpeando, un egipcio está golpeando a un hebreo y lo mata y lo esconde, porque tenía una fe, lo escondió, ¿cierto? Al otro día pasa y ve 2 israelitas peleando y les dice: hey muchachos, ¿por qué van peleando? Y el otro, que es hebreo, le dice: que también me va a matar como mató al soldado. ¿Qué le han dicho? Entonces él tiene que salir huyendo. Por la fe Moisés hecho ya grande, porque uno crece. Aunque no estemos predicando, diga conmigo: uno crece, ¿sí? O sea, si uno es la misma personita cuando conoció al Señor, que ahora tantos años después algo pasó ahí en la lactancia, algo no está ocurriendo bien, ¿cierto? Entonces, por la fe Moisés hecho ya grande, él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Ojo pues, no fue que le echaron, no fue que un día la hija del faraón salió y dijo: pero yo qué hago criando un hebreo. No, seguramente hasta lo quería. No, sino que Moisés conscientemente, habiendo sido criado por Amram y Jocabed durante ese periodo, él debió haber visto, tenía alguna noción de lo que en sus padres creían y su pueblo. Él conscientemente rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Y ese rehusarse es negarse rotundamente. Y ese negarse rotundamente no fue un hecho como que
tuvo un lapsus o estaba delirando, amaneció con fiebre y dijo, no me llamo más hijo de la hija. No. No fue un ímpetu. La fe se caracteriza por eso, no por tomar decisiones impetuosas, sino decisiones conscientes, equilibrando conscientemente. No son cosas a la loca. Él sacó su papelito y empezó a decir, esto me pasa siendo hijo de la hija del faraón, esto me pasa volviéndome a mis ancestros. Entonces él evalúa seria y cabalmente esto. Entonces cuando él dice la escritura acá que escogió antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, no fue que él llegó allá y dijo, vengo a ser parte de ustedes, y después vio el sufrimiento tan tremendo, sino que él sabía, porque él veía el maltrato al que eran sometidos sus coterráneos y su pueblo, haciendo paja, lo de los ladrillos, lo de las labores del campo, lo de la persecución. Él seguramente había participado de eso silenciosamente durante 40 años, porque esta cosa de hacer ladrillos y construir ciudades como Ramsés y Pitón no es que generación espontánea a la ciudad, eso eran años construyendo esas vainas. Entonces no fue algo fortuito, fue algo que él decidió. Cuando dice que el maltrato es que fue escogido, él puso acá todo lo que le daban acá y todo lo que era acá, y por la fe, por eso, porque Moisés siendo ya grande, la fe ya era de él. Entonces la escogencia de Moisés es contundente, no es un accidente. Él escoge el lado recto de la vida de una persona que ha conocido a Dios. Este escritor a los hebreos le está hablando a estos escritores de hace 2000 años y nos está hablando a nosotros ahora de que si somos retados a escoger entre el producto del pecado y de un sistema mundanal pecaminoso que ofrece todos los privilegios del palacio del faraón, que representa al mundo y vivía completamente en el mundo, a lo que es ser maltratado con el pueblo de Dios, como tuvieron que escoger hace 2000 años los hebreos de hace 2000 años, creyentes que tuvieron que dejar la comodidad de sus casas y la descendencia y herencia económica y familiar y de apellido y de tribu por el maltrato al que ya estaban viviendo, ser presos, ser muertos, ser vituperados. Hombre, no habían descubierto ninguna agua tibia. Es que si a mí me toca escoger, yo tengo que escoger ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés escoge porque él evaluó correctamente con una visión eterna de las cosas, que es lo que nos da la fe, y es mejor sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecer al pueblo de Dios es una pertenencia única, porque las apariencias engañan. Todo el oropel de Faraón y su séquito y todos sus gobernantes y toda la gente que los adoraba y les servía eran temporales y vivían solo de las apariencias, mientras que la fe me hace ver lo real. La fe realmente me conecta con lo eterno, y al conectarme con lo eterno me doy cuenta de que Dios es el único que puede ofrecer eso. La fe me hace distinguir entre lo temporal y lo eterno, y entonces puedo escoger. Moisés pudo haber escogido quedarse allá. Ruth nos muestra cómo en el libro de Ruth hay dos damas, una se llama Orfa y la otra se llama Ruth, que son las nueras de Noemí. Noemí en su momento les dice a las muchachas, porque eran viudas, les dice, ustedes están muy jovencitas, todavía pueden arrancar, váyanse tranquilas. Orfa, ni más, ¡fum!, se fue. Ruth dijo, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas, yo iré, a donde tú mueras, yo moriré. Eso es escoger. ¿Y qué le estaba dando a escoger? Noemí estaba más pobre que quién sabe qué, y no tenían aparentemente quien la redimiera. Eso es escoger. De eso se trata. Entonces, que gozar de los deleites, miren lo que habla la Escritura, es que lo que hemos venido hablando renovando mente no es que no ocurrió, está en la Biblia.
Todos los deleites son ¿qué? Temporales. Sobre todo que todo lo que ofrece el mundo por su origen es pecaminoso. Usted entonces encuentra pasajes claros como que Jesús cuenta una parábola de un tipo que le robaba al patrón, lo pillaron, le mandaron a pedir la mayordomía y él antes de que entregar le dijo a uno: anote tanto, anote menos, anote menos, anote menos, y luego llega el dueño de la cosa y alaba el procedimiento de este pillo, porque era un pillo, y les dice: es que las personas del sistema del mundo son más astutas en el trato con los demás que los hijos de la luz. Ganar con las riquezas injustas, porque todo lo que hay en este mundo es injusto por la caída. ¿Sí me hago entender? Todo lo que hay en este mundo es injusto por la caída. Al ser injusto por la caída, entonces nosotros podemos pero es que un momentico, no, yo trabajo en una empresa que hace que estuches para hélices de avión, listo, y todo se declara, no es nada todo está legalizado. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando del origen, que usted y yo ya por renovación de entendimiento sabemos que a partir de la caída todo quedó caído. ¿Sí me hago entender? Entonces Moisés hace la cuenta, evalúa, se demoró 40 años decidiendo la cosa. Él dijo: pues sí, mire que no hay ningún afán en él, y en Dios sí que menos. Pero cuando tomó la decisión, ¿qué? La tomó. Esta evaluación va más allá de un simplemente pasemos por ahí corriendo. Lo que pasa es que nosotros, o por lo menos yo, no veía esta cosa tan interesante y tan profunda por andar buscando cambiar la licuadora. Entonces dice que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esta decisión, imaginen los compañeros de Moisés en el palacio, los verdaderos hijos de la señora esta, porque ya después de más que tuvo hijos, o los tenía antes, los de los otros hijos de Faraón, porque Faraón no debía tener solo a la niña, con los que jugaba, con los que fue al colegio, con los que fue, hizo la especialización, todas esas cosas. Dicen: vení, Moisés, ¿qué es lo que va a hacer? No, que me voy a ir a vivir allá con ese pueblo de esclavos. ¿Cómo? Sí. Pero dame una razón, ¿qué? ¿Tiene algún...? Es que es el pueblo de Dios. Pero si Faraón es Dios, si no es esconder pequeño. Pero vos no ves la miseria en la que viven. Dices: no, pero es que lo que pasa es que ustedes no están viendo lo que yo veo, porque para ver lo que yo veo se necesita fe. Correcto. Es que aquí están los depósitos de lingotes de oro que se ven. Entonces dice que él tuvo por mayores riquezas, hay unas riquezas mayores que las temporales, el vituperio de Cristo. El vituperio es el insulto, el vituperio es el maltrato, todo lo que usted ve en Éxodo cuando Faraón se la monta, correcto. Todas esas cosas, todos esos improperios, todos esos maltratos, etcétera. Aún el caminar por el desierto durante otros 40 años sacando esos ingratos, aún el tener que haber salido huyendo porque sí, Moisés, según él ya estaba listo a los 40 años que tomó la gran decisión, pero resulta que según Dios le faltaban otros 40 años de maduración y lo mandó huyendo. Lo hizo casar, tuvo hijos, y a él ya se le había olvidado todo, pero él ya había escogido. Entonces, cuando uno escoge, no significa que Dios tenga que arrancar con uno ya, y lo montó. No. Esta locura, porque no es bobada, sino locura, yo quiero aclarar eso, es aprender a valorar que hay mayores riquezas que lo que ofrece el sistema del mundo, que gozar de los deleites temporales del pecado. No estoy hablando solamente de las borracheras y las orgías que debe haber allá en palacio, sino de las comodidades que había en ese palacio, de las posibilidades que había en ese palacio. Es que era un hombre fuerte en palabra y en hechos. Además era, mejor dicho, Bob el constructor era nada al lado de Moisés, porque cuando usted lee atentamente en Hechos la historia de Moisés narrada por Esteban y por Pablo, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué vio él? Lo que necesita
ver a través de la fe, teniendo por mayores riquezas, ¿qué? ¿El qué? El vituperio. Ojo acá con lo del vituperio. Este vituperio es una riqueza. O sea, no es la actitud que yo tenía cuando llegué a Cristo y todo me empezó a ir mal, y como no entendía que Dios no me estaba castigando por lo malo que hice, sino que me estaba formando el carácter. Ay, yo desde que llegué al Señor todo se me dañó, se me vinagra hasta una cuajada, todas esas cosas desde que llegué al Señor. No. Este vituperio es un patrimonio extraordinario. Y este vituperio está tan vigente allá en la época de Moisés, escuche bien, y a los creyentes de hace 2000 años como hoy en día. El vituperio está vigente y no ha desaparecido. El no nacido de nuevo jamás podrá darle valor a este vituperio. ¿Por qué? Porque cuando uno le da valor a este vituperio y a este menospreciar, nuevamente, no nos dejemos arrebatar por la imaginación, ciñámonos al texto, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Resulta que a estos hebreos de hace 2000 años les confiscaron los bienes, los metieron a la cárcel y los buscaban para matarlos, correcto, y además estaban en la dispersión, porque así empezó la carta. Sí, estaban dispersos, porque así lo vimos desde Santiago y lo vimos desde Primera de Pedro. A veces me trocan los cables. Entonces, resulta que solo si yo veo lo eterno del vituperio de Cristo, no el sufrimiento, sino las riquezas verdaderas que al tomar la decisión causan el vituperio de los del mundo, así sea mi familia, así sea mi papá y mi mamá, así sea mi esposo y mi esposa. Este vituperio no es el centro de Moisés, esto es lo que me causa sufrimiento, pero yo tengo los ojos puestos en las mayores riquezas. ¿De quién? Miren, pero es que por favor, en la época de Moisés esta palabra era escasa. ¿Cuál Cristo? Si apenas está escribiendo la cosa, apenas está empezando Dios su relación con la humanidad a través de Abraham, Isaac, Jacob, José y ahora Moisés. Pero resulta que el escritor a los Hebreos dice, ese Moisés ya tenía un concepto de Cristo, correcto. Ahora usted y yo, creyentes hebreos de hace 2000 años, porque los dos eran hebreos, el que escribía la carta y los que la recibían, nosotros ya sabemos quién es el Cristo, Jesús. Estos le servían a Cristo y tenían por mayores riquezas su herencia, aún sin saber quién era el Cristo, pero sabían que había un ¿qué? Un Cristo. La exigencia es mucha, y para nosotros 2000 años después de hace 2000 años es todavía mayor, porque tenemos más madurez, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y aquí lo dice, que los tesoros ¿de quién? Que no tenían poquita, hermanos, ellos la tenían toda. No sé si a usted le tocó la época de las revistas, que había una que era de Rico MacPato. Sí, recuerdan que Rico MacPato, yo se las... Ustedes solo saben ahora de Avengers, todas esas cosas. Pero él tiene una bóveda enorme y él nada en esas monedas. Métase ahí y verá que a ella le aparece la historia de Rico MacPato. Así era Moisés. Moisés jugaba a la casita en esas bóvedas. Él sabía lo que estaba dejando. No fue que, qué brutalidad lo que yo hice, no fue que se le perdió. Estos tesoros son presentes, pero también tienen un problemita, que son ¿qué? Temporales, totalmente temporales, y además son producto del pecado, por raza caída. Nosotros, por nuevo nacimiento, pertenecemos a la nueva simiente del Padre en Cristo Jesús Señor nuestro. Y por lo tanto, Dios no puede darse el lujo de siquiera sustentar nuestra relación con el actual de nuevos nacidos y de familia de Él en las cosas temporales caídas del mundo. Por eso el Señor Jesús le dijo con tanta severidad a los escribas y fariseos que adoraban el dinero. Eran religiosos pero adoraban el dinero. Les dijo, no se puede servir a las riquezas y servirme a mí, porque terminan amando al uno y despreciando al otro. De eso se trata. Por eso es que el Señor dice, no estén preocupados por lo que tienen que comer, tienen que beber y que tienen que vestir, porque ustedes tienen un Padre que está en los cielos. ¿Dónde? Automáticamente sacó nuestra fuente de provisión del planeta caído, porque inclusive el planeta caído es para reformar, porque resulta quemado
y resulta que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, porque todo está caído a raíz de la caída. Esta cosa va más allá, yo creo, que de nuestra comprensión. Entonces, me acaba de mencionar a Cristo este escritor a los hebreos, pero para Moisés se lo aclara muy bien a los hebreos de hace 2000 años, y hoy vuelve a nosotros y nos dice que ese Moisés tenía puesta la mirada ¿en qué? ¡Qué galardón! La fe capacitó a Moisés para mirar hacia adelante. La fe es... hay un pensador que una vez leí, Taylor. Todo esto luego, toda esta pronunciación perfecta la hago por estar con Duolingo, dice. Entonces, ojo, ¿qué es la fe? Niños, niñas, escuchen esto. Es el secreto para escapar de los encantos del mundo, y consiste en mirar lo suficientemente a lo lejos, tan lejos que me hace percibir la temporalidad de las cosas y las consecuencias eternas de dedicarme a las cosas temporales, pero también puedo mirar tan lejos que puedo ver lo eterno y alcanzarlo con la fe, y no dejar que estas cosas temporales me aparten de lo eterno que viene de Dios. Eso es básicamente tener la mirada puesta en el galardón. Entonces, esta cosa va creciendo. Con razón uno entraba al capítulo 11 de Hebreos y no hallaba ahí como nada para uno. Pasemos rápido. Es más, uno borraba Hebreos. Uno no lo leía porque ahí no. Si usted, póngase a ver, tenemos, en otras cartas tenemos cosas como las de qué decir, ¿no es cierto? Todo lo puede en qué? En Cristo que me fortalece. Pero en Hebreos uno no halla nada como para eso. Todo necesita como uno poner las cosas en lo eterno para poder apreciar semejante bondad de Dios al dejarnos esta cartica. Dejemos ahí. Es importante dejar, porque lo de Moisés, aunque no nos estamos centrando en él, nos va a servir para avanzar mucho en esto. Entonces quiero finalizar recordándoles, para poder poner la mirada en el galardón y para poder saber que hay mayores riquezas sin importar el vituperio de Cristo, no, reconociendo que hay que sufrir, ese es el vituperio, pero no en los deleites temporales del pecado y sus riquezas. Para poder escoger, yo tengo que tener muy claro. Una persona que no tenga claro esto se enreda. ¿Por qué? Porque va a vivir en dos aguas. El que no renueva mente, mire que para llegar acá hemos necesitado una serie de años y de días y de meses consecutivos de estar bañando nuestra manera de pensar con la palabra y las cataratas de la palabra de Dios. Entonces, para poder escoger y saber escoger, hay que saber qué es lo del pecado y qué es lo que Dios ofrece. Eso fue lo que Moisés hizo. Moisés dijo, run. Wow. Y miraba allá, y él no estaba pues poniendo los ojos en esa gente desarrapada, porque eran esclavos, sino en el Dios de esa gente. Y por qué él tuvo que haber oído en la casa de sus padres, fíjate que esto que nos está pasando se lo dijo Dios a Abraham antes de que ocurriera. ¿Y eso cuánto fue? Le preguntaba a Miriam, a la mamá, ¿y eso cuánto fue? Y a Aarón también, porque Aarón andaba por ahí. No, hijos, eso fue según, porque ellos eran levitas, ellos eran hijos de Leví, según mi papá Leví. Eso fue antes de tener a Jacob en Isaac. Eso fue por allá como cuando Dios hizo un pacto con su tatara, pero él dijo que no se iba a sacar de aquí. Él tuvo que haber escuchado esa clase de cosas, porque tuvo 40 años para llenarse de la sabiduría de los egipcios allá en el palacio, y una vez eso, nos llevó a escoger. Entonces aquí me gusta esto, porque Moisés es el tipo, no que llegó a Dios porque se fracasó financieramente o tuvo un vicio, fumaba mucha marihuana egipcia. No, el tipo era bien estudioso y reconocido. Léase Hechos y verá.
y conscientemente en las buenas dijo: me voy para allá, para donde todos pulgosos, porque sé a quién están sirviendo. Y puede que no vea las cosas acá, y dejó de lado ser el siguiente faraón si era que lo tenían de candidato, y ¡fa! Se fue. Pero escogió. La fe nos lleva a escoger. La fe no nos permite estar en dos aguas. Si nosotros decimos que tenemos fe y estamos en dos aguas, el agua no está bien caliente. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos has permitido renovar mente, avanzar más en el conocimiento, no en el estudio, sino en el conocimiento que nos llega hasta los tuétanos de tu palabra. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Es extraordinario esto. Tengo que contarles algo. Tuve un sueño. Dice que los ancianos soñarán sueños. Joel. Fíjate que en el sueño tenía una espada, no con esas que son así como cortantes de una, sino como las de Star Wars, ¿sí? Que son como, en fin, pero era de plata. Y el asunto es que estábamos, varios de los que estamos acá estábamos, y a veces nos íbamos como debilitando, y entonces cogía la espada, y por decir cogía aquí a Náutica y le daba un lazo con esa espada, pero la espada la atravesaba y salía al otro lado, y Náutica, en el ejemplo que estoy dando, quedaba otra vez fortalecida. Entonces, dándole sentido al sueño, como hacía José, porque también lo hacía Daniel, dijo: de Dios son los sueños y las interpretaciones. La espada de la palabra, ¿sí? Que entre otras cosas la espada de la palabra no nos mata, sino que nos fortalece, nos edifica, nos saca adelante, nos da vida, y llega hasta los tuétanos, porque entraba y te traspasaba. Entonces, esto que estamos haciendo, acompañado de lo que Dios nos está hablando, sin alejarnos de la palabra, porque esta es nuestra ancla, no es ningún sueño el que nos está fundamentando, sino esta palabra que estamos abriendo para renovar. Vale la pena, esto que estamos haciendo vale la pena, porque nos lleva a poner la mirada en el galardón, no en los deleites temporales del pecado. Así tu empresa o tu trabajo sean súper legales. No nos estamos refiriendo a la ilegalidad, estamos refiriéndonos al origen mismo de todo lo que tiene la humanidad caída esclavizada. Amén. Vamos en paz.